Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien. Nosotros muy bien, gracias a Dios. Preparado como siempre y agradecido a Dios por poder compartir el mensaje de Dios con todos ustedes. Hoy se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Los falsos maestros habían ido a los Gálatas a tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio diferente. En su presentación, este evangelio enseñaba que la salvación implicaba no solamente creer en Jesucristo, sino también incorporar a la fe judía mediante la circuncisión, la obediencia a la ley y la observancia de los días que los judíos consideraban sagrados. El apóstol Pablo dice en el versículo 7 que no hay otro evangelio. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. No hay otro evangelio. El evangelio no es por la observancia de la ley. El evangelio es por la gracia de Jesucristo. La gracia de Cristo que ha llegado a nosotros para hacernos conocer que hay un Dios que nos ama y que tiene preparada para nosotros la salvación a través de creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto que paralelamente siempre hubo un evangelio diferente, como lo hay también hoy, ¿sí? Que quiere pervertir el verdadero evangelio y sacarnos a nosotros de la fe y de la gracia del Señor para llevarnos a un camino corrupto, a un camino que nos lleva a la perdición, a la condenación. Por eso la palabra del Señor, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al cual os hemos anunciado, sea anatema. Y lo vuelve a repetir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Anatema significa caer bajo la maldición de Dios. Eso significa, queda totalmente la persona condenada bajo la ira de Dios y bajo la exclusión, ¿sí?, del reino de los cielos. Queda excluido de la presencia de Dios. Cuando se sigue un evangelio diferente, cuando se deja la verdad, cuando se cambia la verdad por las mentiras de Satanás, entonces quedamos verdaderamente bajo la ira y bajo la maldición de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir que está la posibilidad que aún, dice, si aún nosotros, si aún los creyentes, si aún los pastores, si aún los gran siervos, que alguna vez quizás predicaron un evangelio verdadero, hoy han sido perturbados por un evangelio diferente. Ese evangelio diferente que es la observancia al mundo y todo lo que el mundo ofrece, toda la corrupción, el pecado, la maldad que hay en el mundo, la incorporan para sus vidas y asimismo quieren llevarla hacia la iglesia. Son pervertidos ellos y quieren pervertir también a sus oyentes. Así que debemos tener mucho cuidado, no fijarnos en las personas, no fijarnos en lo que han sido las personas, porque la palabra del Señor dice, si aún nosotros, dijo Pablo, si aún yo, diría Pablo, podría decirlo yo también, si aún yo un día le predico un evangelio diferente, entonces dice la palabra de Dios que estoy bajo la ira y bajo la maldición de Dios. Y todos los que me escuchan están en la misma condición. Eso es lo que le dice Pablo, le dice a los Gálatas. Si aún nosotros, el cuidado que nosotros debemos tener, ¿verdad? Porque en un ayuno el Señor me hizo ver que hay muchos siervos que están llevando a las congregaciones a la condenación, predicándole un evangelio diferente. Que en algún momento fueron buenos siervos, utilizados, pero luego ¿qué pasó? La fama, el dinero, la popularidad, los llevaron a poner sus ojos no en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo.
Se pervirtieron a ellos mismos y ellos mismos hoy son utilizados para pervertir a la congregación. Por eso en ese ayuno el Señor me dijo así, textuales palabras en mi mente: hay siervos que están preparando congregaciones enteras para llevarlas al mismo infierno. Amén. El cuidado que nosotros debemos tener. Siempre todo lo que se nos enseña debe estar siempre a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio. No importa quién sea, no importa lo que Dios haya hecho en otro tiempo. La palabra del Señor dice que nosotros debemos siempre probar a los espíritus para ver si verdaderamente están en el mismo espíritu que estamos nosotros, si estamos en el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Para eso los siervos han sido aprobados, para predicar este Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no agrada a los hombres, ni quiere agradar a los hombres, sino el Evangelio de Jesucristo siempre va a agradar a Dios, que es el que pesa nuestros corazones, el que ve lo que hay en cada uno de nosotros. Y conforme como nosotros hagamos, es conforme también como vamos a recibir. En el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habías padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Los Gálatas habían recibido en el Pentecostés, habían recibido el Espíritu Santo. Por eso le dice: insensatos, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, que están escuchando ese evangelio diferente, o lo recibieron por el oír con fe? Y le dice: tan necios sois. Ahora, qué cosa, ¿verdad? Porque ¿cuántos han recibido de Dios bendiciones a través del Espíritu Santo, que han recibido por la gracia de Dios dones, ministerios? Y dice la palabra de Dios: pero ¿qué es lo que los pudo haber ustedes fascinado tanto para dejar la grandeza de Dios, para incorporar en su vida la condenación que es la que nos da el mundo? ¿A quién debemos nosotros? ¿A quién debemos obedecer? ¿A quién debemos pertenecer? Tan necios sois. Hoy, ¿a cuántos hermanos se le podría decir esa palabra? Tan necios sos. Con todo lo que Dios hizo en tu vida, con todos los testimonios que distes de lo que Dios hizo, testificaste, hablaste de la palabra. ¿Y hoy qué es lo que te fascinó? Para dejar todas esas bendiciones y volver otra vez a los deseos mundanos, a los deseos carnales. Toda la bendición que Dios hizo en tu vida, ¿la recibiste en el mundo o la recibiste en Cristo Jesús? Eso es lo que la palabra de Dios te dice en esta noche, ¿verdad? Todo lo que testificaste, todo lo que Dios hizo en tu vida, la sanidad, la transformación de tu vida, de tu casa, de tu hogar, lo has testificado. Todo eso Dios ha hecho. Ahora, tan necio, tan necia puede ser que, habiendo experimentado el poder de Dios en el Espíritu, ahora te hayas alejado para seguir el evangelio mundano, el evangelio corrupto,
el evangelio pecador. Eso es lo que te ha fascinado. Eso es lo que has escogido. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el Señor dice que en ese evangelio diferente, que has cambiado la verdad por la mentira, por el engaño, por escuchar voces o por anhelar los deleites pecadores mundanos en los cuales anduviste en otro tiempo. El Señor dice, está bajo la ira de Dios, es anatema, está bajo la maldición de Dios, está bajo la condenación de Dios, que quedarás excluido de la presencia de Dios. Eso es lo que quieres. Eso es lo que Pablo le decía a los Gálatas y lo que hoy nos dice a nosotros. No hay otro evangelio. Este es el evangelio verdadero. El evangelio que viene por la gracia y la misericordia de Dios. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, recuerda, y Dios te sacó de ese lugar, te sacó de la esclavitud. Y hoy volviste otra vez a ser esclavo de Satanás, a ser esclavo de este mundo, después de haber sido libre, de haberte gozado en la presencia del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo dice lo que yo digo, porque el evangelio de Pablo es el evangelio que yo predico. Nunca quise agradar a las personas y nunca voy a agradar a las personas. Y el que predica el evangelio verdadero nunca va a agradar a las personas, porque si rechazaron a Cristo, no van a rechazar también a nosotros. Si persiguieron a Cristo, no van a perseguir también a nosotros, porque la misma palabra que Él habló es la que hablamos nosotros. Jamás fue mi intención de agradar a las personas, sino nuestra iglesia sería una iglesia populosa, pero acá se encuentra con esta palabra de Pablo. Tan insensatos pueden ser, dijo Pablo, ¿sí? Que habiendo comenzado una vida nueva en el Espíritu, haber gozado de la gracia, del poder, del sustento, de todo lo que Dios nos ha dado, ahora vamos a volver otra vez a la esclavitud. Ese es el evangelio que siempre se tiene que predicar. Las ovejas de Dios oyen su voz y lo siguen a Él. Y el que rechaza la palabra no rechaza al predicador. Dice la Biblia que el que rechaza la palabra rechaza a Dios, no al predicador. No nos confundamos. Muchas veces pensamos que el predicador es el que está condenando, el que está juzgando. No, el predicador predica la palabra de Dios. Y el que nos condena a nosotros y el que nos juzga a nosotros, no se confunda, no es el predicador. Es la palabra de Dios, es Dios mismo. Cuando predicamos la palabra, rechazamos la palabra, rechazamos a Dios. Y dice la palabra, cuando le dijeron a Jesús, los judíos, le dijeron, tú viniste a condenarnos a nosotros. Jesús le dijo, no, yo vine a ustedes a salvarlos. Los que los condena a ustedes es la palabra. Antes eran ignorantes, ahora saben la palabra. Eso es lo que los condena a ustedes, la palabra. Y eso es lo que nos condena a todos nosotros, a todos aquellos que hemos escuchado la verdad de Dios, y más aquellos que no solamente la hemos escuchado, sino hemos recibido abundante gracia de Dios, ¿sí? Entonces, como sabemos mucho se nos va a demandar, y lo que nos condena a nosotros, como dijo Jesús fue a salvarlo, porque la palabra que yo te predico no es palabra de condenación, es palabra de salvación. Tú la puedes volver a condenación si no la cumples, pero sí la puedes tomar como salvación. Si dice la palabra, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque aquel que practica la palabra es aquel que va a entrar en el reino de Dios. No seamos necios, sino seamos sabios, aprovechando el poco tiempo que nos queda. No nos queda mucho tiempo en esta tierra. El Señor viene a buscarnos. Entonces, qué bueno que es hacer un alto y considerar, pedirle perdón a Dios y volverse a Dios con todo su corazón.
Amén. Esa es la palabra que el Espíritu me ha dado en esta noche para dársela a ustedes. Ojalá que abran sus corazones y que puedan recibir la palabra, como dice la Biblia, con sabia mansedumbre. Sea manso para escuchar la palabra, porque los altivos, los arrogantes, esos se envanecen en sí mismos y rechazan la bendición de Dios. Que no nos pase a nosotros. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, tus consejos. Yo te pido que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llegue a cada hogar. Tú sabes en las condiciones que se encuentra cada uno de tus hijos. Y acudo, Señor, en esta noche a tu misericordia y a tu piedad. Que tengas misericordia y piedad para que mientras sea el tiempo puedan volverse a ti con todo un corazón, Señor, con todo su corazón, con humildad, con arrepentimiento verdadero, genuino, derramando lágrimas delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón por haberte conocido. Tu palabra dice, más vale no me hubieras conocido que habiéndome conocido te apartaste de mí, dice el Señor. Que Dios te dé sabiduría, nos dé inteligencia para poder comprender la palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Amén y amén. Recibí la palabra. Hace un alto y fíjate por los caminos que estás transitando. Dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, dice la palabra de Dios. Te está diciendo que vos podés hacer lo que querés, sí, pero que no todo es bueno lo que uno quiere. Por eso hay que meditar. Amén. Los amo en el amor del Señor y los tengo a cada uno de ustedes, a todos, los tengo en mi corazón. Yo estoy orando por cada uno de ustedes, así que reciba la bendición de Dios. Sí, recibe toda la bendición, que el poder del Espíritu Santo descienda sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida. No pierdas la bendición de Dios. Los quiero mucho. Bendiciones. Un beso grande para todos.